Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este viajes por la Tierra Media y como siempre me acompaña mi compañera Loreline. Hola, hola. Que bueno, yo creo que este puede ser el último vídeo ya de este primer escenario. Ya se nos ha hecho, se nos va a ir a 3 o 4 horas para este primer encuentro que estamos teniendo con el juego. Así que nada, un poquito de recordatorio del vídeo anterior, que estuvimos machatacando bastantes bichos por ahí. Hicimos, bueno, conseguimos encontrar un rastro, ya no me acuerdo dónde, por ahí, ¿vale? Y tenemos por allí a Gandalf, como siempre, pues él solito a lo suyo. Y por allí pues tenemos a Bilbo, que intentarán hacerse, yo creo que eso puede ser una fichita aquí de restos y demás. Y a ver si podemos ir avanzando en la historia. Así que nada, tenemos por aquí la tablet como siempre preparada, ¿vale? Y de hecho podemos poner la tablet aquí si queréis. No, la tablet no, porque ahí me ocupa demasiado. Vale. Pues venga, empiezo, ¿te cortas? ¿Empiezo yo primero? No, puedes hacer lo que quieras. Vale, pues venga, vamos a empezar con Bilbo, acordaros, tenemos de todo para hacer. Pues venga, lo dicho, vamos a ir con Bilbo, como tenemos dos acciones para realizar. Una será movernos aquí, ¿vale? Y otro vamos a hacer, vamos a interactuar. Cogemos la tablet, venimos aquí. Y le dice... ¿Qué dice? Que no muevas la cámara. Que no mueva la cámara. Se te ve el careto reflejado. Muy bien, me da igual, ya me conocen, así Sí. que... Los juncos podrían esconder huellas entre sus tallos. Buscar. Buscar. Regresas a las ciénagas intentando en vano no mancharte de barro. Vale. Haz una prueba de... Vigor. Vale, Vigor. pues Vale, eso, pues o venga, no. pues sacamos una carta, ¿vale? Un éxito, dos éxitos. Venga. Una, no sé si lo ve... Ah, que no se ve, se ve Uy, ahí el se ve ahí reflejo. el reflejillo. Sí. Dos, confirma. Y dice... El pantano te arrastra lentamente al fondo y te obliga a retroceder, con lo que no eres capaz de explorar por completo el área. Mientras retiras los pegotes de lodo de las botas, piensas en qué zona de la ciénaga deberías explorar después y cuánto tiempo te podría llevar a hacerlo. Esto no lo hemos hecho ya. Sí, pero es que necesitamos más... Continúa. Vale, pues vamos a ir con Gandalf, ¿vale? Con Gandalf, la primera acción, dale, otra vez a interactuar. Los juncos podrían esconder huellas Vale, entre vale, los vale. tallos. Buscar. Venga, pues Regresas a la ciénaga intentando en vano no mancharte de barro. Haz una prueba de... vigor. Vale, pues tenemos por aquí ni un solo éxito. Voy a gastar, que tengo por aquí, dos hojitas, ¿vale? Para tener dos éxitos, así que pon ahí dos éxitos. Uno, Venga, y dos... y dos. Confirmar. El pantano, otra vez. Otra vez. Venga, le arrastra al fondo. A Joder. tomar por saco. No lo leo otra vez. Madre mía, pues sí Continúa. que... Venga, ya está. Ya está. ¿Y ahora Venga, qué? y esto se descarta. Pues ahora ya voy a jugar con Legolas, voy a atacar aquí, ¿vale? Vale, ¿y eso a dónde es? Aquí, Eso ¿no? es, sí, no, le das ahí al malo. No, malo. Vale, al malo. El malo maloso. Vamos a ver, el malo maloso. El ataque va a ser con astucia. Vale, astucia. Tenemos que sacar astucia. Vale, un éxito, una hoja. ¿Cuánto? Son tres, ¿no? Vale, pues son dos éxitos, son 5 impactos. No, ¿Dónde era? ¿Aquí? sí, ahí. Y 1, 2, 3, 4, 5. No No le tiene mato. hendidura que perforante. Pues o es lo algo que voy a así. ver, es lo que voy a ver. Hendidura no, hendedura. Hendedura. Aquí pone hendedura, ¿no es hendidura? A mí me suena que era hendidura. Bueno, hendedura. Vale, pues mira, golpear 2. Voy a utilizar estabilidad, ¿vale? Y dice golpear 2. Dice, cuando ataques, descarta esta carta para añadir 2 impactos. Pues ahora, pues me lo quito. 1 y 2, 7. Pues Aplicar. ¿Ya? Aplicar. Vale, aplicar 7 impactos, confirmar. Muy bien, pues este ha Ya ha muerto. morido. Ha morido para siempre. Retira un cazador orco. Tú o un héroe cercano obtenéis uno de inspiración. Venga, pues uno de inspiración. Eso ha sido con el primero. Ahora con el segundo Continúa. vamos a ver el ojo. Dale al ojo. ¿Dónde El está? ojo que todo lo ve. El ojo. A ver, estamos por aquí. Este. Sí, ahí más o menos. Venga, ahí. Un leve zumbido te alerta de que algo raro está sucediendo. Vale. Buscar. El zumbido procede de un enjambre de insectos que devoran con avidez un líquido derramado que no puedes identificar desde tu posición. Haz una prueba de no sé qué. Saber uno. De saber uno. Vale. Vale. Uno, ya está.
Superada. Superada. Los insectos están dando un festín de miel de flores silvestres e incluso encuentras un pedazo de panal de cera bastante intacto que te guardas para más tarde. Obtén 2 de inspiración. A continuación retira esta ficha de búsqueda. Vale, pues ya está. Continúa. Continuar. Pues los O sea, eso no ha rastros... sido en una puta pista. Pues no. Uno tiene que ser aquí, ahí o allí. Fijo. Y esta va a ser otra. Esa va a ser otra, ¿Ahora pero... soy yo? Sí, ahora eres tú. Y ahora que... yo qué sé. De una vez para otra no... Pues ahora te puedes mover 2. ¿Y dónde estoy yo? Aquí, Esos dos. mira, son estos 2. ¿Y eso qué significaba? Ya no me acuerdo. Ese es un tío o una tía que no me acuerdo. A ver, esto era El joven está sentado sobre su mochila, tarareando para sí mismo mientras abarca notas de su labor. No. Lo he pensado mejor. Lo he pensado mejor. Vale. Nada. No lo estáis viendo, lo sabemos. Es que él está mirando a ver qué hace. Con Aragorn, pues yo qué sé, ya te puedes venir aquí, 1, 2 y hacer el tema este. Yo qué sé. Pero ya hago ya he hecho 2 y me muevo 2. 1, 2, ¿vale? Son 2 de movimiento que viene de por sí y ahora le das al ojo y a ver qué va. Es que no se, Es que no se ve, no. Entonces, para enseñar es que no se ve, yo lo leo. Vale, venga. Ves un coro de hongos en la tierra. Buscar. Un coro. Joder. Al examinar el suelo te das cuenta de que el hongo ha crecido formando un anillo antinaturalmente perfecto. Si quieres buscar la causa, podrías cavar bajo el centro del círculo. Haz una prueba de... Vigor. Vigor. Vale, pues... ¿Y quién es? El... Aragorn. Tienes que sacar 3. ¿Y qué...? Saca 3 cartas. Un éxito. Yo ni veo tampoco. Eso nada, no tiene éxitos. Y una hoja. Vale, puedes tener 2 éxitos y pagas sobre una hoja. Vale, venga. 2 éxitos. Vale, pues 2 éxitos. 1 y 2. Confirmar. Escarbas con rapidez y desentierras varias herramientas antiguas y un casco de guerra ornamentado. Retira esta ficha de búsqueda. Un casco de guerra ornamentado. O sea, Has obtenido un casco. Casco, vale, pues voy a buscarlo. Tú o tu héroe cercano podéis equiparos con este pertrecho de inmediato. ¿Y Vale. de qué sirve eso? Pues en lo que yo voy buscando, tú continúa con el otro. Pues eso es un equipo. Eso es un equipo. Creo que son estas cartas. Ahora ya no hay nada ahí, ¿no? No, ya no hay nada. Ya puedes moverte con Gimli. Pues que estamos lejos de todo, Estás a tomar viento. Allí o allí, fijo... Bueno, eso fijo que es una pista, pero eso va a costar un huevo, tío. Oye, pues entonces ¿para dónde me muevo? Sí, para donde tú quieras. O al norte o al este. ¿Y esas fichas que eran? Que ya no me acuerdo. ¿Qué fichas? Ah, que están sin explorar. O sea, Casco. pueden salir bichos, ¿no? No pueden. Casco, ¿no? Un casco por aquí. Estoy en ello, tú sigue ahí Sí, pensando. No sé, es que tú estás ahí, que no me da. Me voy a aquella. Pero es que no puedo. A ver. 1 y 2, ya no puedo hacer más. No, te puedo mover otros 2 más. ¿Por qué? Porque tienes 2 acciones. He hecho 2. No, has hecho una acción de 2 puntos de movimiento. Ahora puedes hacer una segunda acción de 2 de movimiento. 1 y 2. Vale, oye, pues no encuentro el casco. Ah, muy bien. ¿Ahora qué hago? Luego Ya te lo he busco. llegado ahí. Luego lo busco. Ah, vale, pues entonces te vas al mapa Vale. y le das al botoncito de ¿Es explorar. este, no? Sí, dale ahí. Pues espérate que no. ¿Explorar? Sí. Es gratuito, así que... Se oye un crujido de hojas y alguien se esconde en un espeso matorral. Estás tras la pista de los bandidos. ¡Oh! Descarta la ficha de exploración, obtén 1 de inspiración. Ya está, ya tienes una inspiración. Continuar. Continuar. ¿Y ahora qué? Ves unos matorrales intactos en una zona silenciosa. Sus sombras cambiantes podrían ocultar huellas. Coloca una ficha de búsqueda como se indica. Vale, ya está, apañado. Continuar. El viaje continúa. Vale, pues ya está. Ya Ahora está. te toca... Ah, no, a mí. Sí. No, ya a ti. No, ya está. Vale, pues ahora es turno del malo maloso. Perdón. Pues ya me lo quería saltar. Sí. Venga, pues dame un momento, voy a buscar el casco, ¿vale? Porque este casco ¿Pero qué? ¿Es una tarjeta? Sí, es una carta. Voy a buscar el casco... De crédito.
Es una Platinum. Déjame en paz, hombre. Es una Platinum, ¿vale? Venga, voy a buscar la tarjetita. Vamos para allá, para la Terra Mítica, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, pues ya está. Ya tenemos por aquí el pertrecho. El casco. Que es el casco. El casco para los amigos, ¿vale? Tiene 2 de desgaste en la parte que no se ve, a ver, que está dando ahí todo aquí, ¿vale? Es en esta parte de aquí, si veis, viene un 2, significa que va a tener 2 usos. 2 usos en este escenario, porque lo podemos utilizar para futuros, o sea, esta carta ya no la quedamos y obtendrá otra vez 2 de desgaste, ¿vale? Que se llama desgaste. Entonces, Aragorn va a tener su casquete, porque puede tener un casquete, arma a una mano, el casquete. Hay que ser un poco mal pensado, el que sea un poco mal pensado va por otro lado. Sí, bueno. Vale. Se queda con el casco, entonces ya ese casco le va a permitir va a permitir que no reciba pues un daño no de horror, o sea de miedo, sino daño físico, ¿vale? Entonces ya hemos terminado el turno, ahora van a salir los malos. Vamos allá. ¿Finalizar la fase de acción? Sí. Ahora va a salir por aquí, fase de la sombra. Tu comunidad está preparada para enfrentarse a la sombra. Cada héroe obtiene 1 de inspiración. Pues venga, vamos a repartir inspiración. 1. Sí, a ver, 1. ¿Cuánto tiene? 2, 3, 4, 5. De inspiración, ¿cuánto se sabe? ¿Cuánto? Abajo en el cuadrito viene, aquí en el cuadrito viene. Este va a tener 4, Gandalf va a tener 1. Ah, sí, ¿cuál? Miedo, daño. Ahí. Ah, coño. Tienes 3, tienes máximo. Vale, pues para 4. Pues para 1, vale. Vale. Continuamos. Ah, pero no cuenta el de los cascos, entiendo, ¿no? No, es esa parte. Las sombras se tornan más oscuras, más la amenaza aún perdura. La amenaza aumenta en 11. Con lo cual ya estamos ahí. Bueno, 57-64. Esto está ya. Lee. ¿Y por qué tengo que leer yo? Ah, no sé, porque me apetece. Uy, perdón, que al final tiro la cámara a tomar por culo. La última luz del día se disipa ante las turbias tinieblas de la noche. Las sombras rebosan con el brillo de ojos que desaparecen al instante. Si demoráis mucho más, los ladrones se os escaparán por completo. Si devoráis o os demoráis. ¿Demoráis, he dicho? Devoráis. He dicho demoráis. Tigre. Cada casilla se ve afectada por la oscuridad. ¿Qué Vale. casilla? Cada casilla, o sea, cada esto se ve por la oscuridad. El mapa, vamos. Sí. Vale, venga. Continúa. Vale, ¿qué ponemos? Ahora sale un monstruo. Coloca tres merodeadores orcos en la casilla indicada. Va. ¿Y cuál es la casilla indicada? Es Pues tú. esta. Esa de ahí, 3. 3. ¿Y cuáles son? No sé. A ver, Tienen un hacha. ¿Estas? No, tienen un hacha abajo. Ah, un hacha abajo. De la mano en el brazo izquierdo. Un hacha abajo. Estos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, vale. 3. 3. Uno. Venga. Por cierto, me he encontrado. 1. Que sepáis que me he encontrado algunos que tienen las minis, tienen pues, brazos rotos y demás, para que lo sepáis que os puede pasar, ¿vale? Que no sois los únicos. Si os ha pasado, pues que lo sepáis, que también nos pasa a nosotros. Así que con un poquito de pegamento y con un poquito de maña, pues al final lo reparé. Venga, pues 1 y me he quedado con 1, porque no sé dónde están el resto. 2. Y falta 1, ¿no? Sí. Y 3. Si lo ves, me lo dices. Vamos a ver dónde tenemos. No, con tus manos no. Con mis zarpas, aquí. Este, no. Vamos a ver. Me falta 1. No lo tienes. No lo tengo, ¿verdad? No. No lo tengo. Vale, dame un momentín. Venga, ya lo tenemos ponido aquí, ¿vale? Ya lo tenemos aquí ponido. Vale, venga, siguiente. Continúa. Continuar.
A ver, coloca un trasgo del pozo en la casilla indicada. ¿Qué Un es eso? trasgo del pozo, el que tiene la lanza. Ah, vale, allí a donde está el de la flecha. Que no sé quién El es. tiraflechas ese. Sí, Vale. que es tuyo ese, ¿no? ¿Allí? Ese, Sí, ese es ese es tuyo. mío. ¿Y por qué me toca a mí? Pues hay que Allí. ponerle ahí. Vale, pues ese yo lo tenía... Desde la lanza. Desde la lanza, ese yo jugamos con él, ¿no? Ay, pues yo no me acuerdo. Sí, yo creo que sí, me lo pongo ya en su momento. Bueno, que pues no vuelve a aparecer. salir. Vale, pues a ver, dame un momento que lo tengo que buscar, ¿vale? Mira, está ahí, no sé. Es este, es este. Es este, mirad, ahí le tenemos, el de la lanza. Continuar. Venga, Venga, más bichos. Coloca un trasgo del pozo en la casilla Otro más. indicada. Ese está en esta. ¿en cuál? En esta. Toma, tú estás más cerca. Y ya. Vale, venga, más. Venga, más. Más trasgo. Saca otro. Otro trasgo Un del trasgo pozo. del pozo en la casilla indicada. A ver, ¿dónde estamos? En Vale, esta. tendría, a ver, habría que poner las banderas para saber quién es quién. ¿Qué banderas? Pero bueno, ahora te explico. Ahora vienen unos cartoncitos, ¿vale? Para saber en la aplicación que este enemigo pertenece a la bandera que aparezca ahí. ¿Vale? Son estandartes. Ah, vale, Para saber, da igual. Son aquí bichos, da igual, hay que toma matarlos, por ya pura está. bicicleta. Venga, este dónde has Es dicho. aquí. Aquí. Venga, va. Continúa. Con la oscuridad ocultando el área, vuestros enemigos aprovechan la oportunidad para tenderos una emboscada. Si no podéis encontrar pronto el escondite de los ladrones, no tendréis más remedio que volver. Vale. Continúa. O sea que esta es ya la última. Coloca 3 exploradores trasgos en la casilla indicada. 3 El exploradores. de como una... Esto sí. ¿Dónde? Sí. Ese va... Aquí, ¿no? Ahí sí. Vale. 1, 2 y 3. Fenomenal. Continúa. Continuar. Coloca un jinete de wargo en Joder. la casilla indicada. Wargo. Jinete. Un jinete. Que es uno Sí, sí, con, lo sé. con un dragón. No es un dragón, es un perro. Un perro ahí rabioso. Sí, es un perro, a ver si doy con él. Pero tiene un jinete de encima. Sí. Con Espera, estoy en ello. con algo en la mano. Lo No estoy sé qué. buscando, lo estoy buscando. No se ve bien. Aquí hay 400.000 minis aquí. Estoy en ello, Dame un momento. Aquí están los jinetes. Que por cierto, los jinetes también, las ondas están más para allá que para acá. O sea, están todas dobladas, todas hechas una pena, tío. Están todas hechas Ahí. una pena. Hay que tener un cuidado con ellos. El copón. Vale. Continúa. Y yo creo que ya, ¿no? Fase de reagrupamiento. Vale. Cada héroe reinicia su mazo y a continuación oteados. Vale, pues venga, vamos a hacer eso y continuamos. Fase de acción. Venga, vamos a otear. Pues venga. Con Gandalf tengo por aquí un éxito y tengo por aquí astucia aguda, que esta la voy a mandar al fondo y esta se va a quedar la primera, no me voy a quedar con ninguna. Ahora bien, con el señor Legolas me voy a quedar con este de aquí, ¿vale? Porque dice que en tus ataques con arco, ¿vale? Ataques a distancia, puedes elegir como objetivo a enemigos que estén a una casilla adicional de distancia. Encima da golpear 2, con lo cual me voy a quedar con esta habilidad, me va a venir muy bien. Así que fenomenal. Y este de aquí va, como es un éxito, a la saca, ¿vale? Y ahora con Bilbo habéis sacado 2 éxitos, así que se va a quedar arriba, evidentemente. Te tocaría a ti. Vale, con Gimli. Es que no sé, es que me parece una chorrada. Esto me sale preparar la defensa, que es un éxito, le voy a dejar arriba. Y agilidad felina, que lo voy a poner abajo, que no me interesa. Vale. Y con Aragorn, me ha salido. Liderar la carga, Que es un éxito. que es un éxito, lo voy a dejar arriba. Y Thorongil, no tengo ni idea qué es Vale, eso. eso es abajo. A menos que la habilidad te mole. Y sabiduría antigua, las voy a poner las 2 abajo. Vale. Y apañar. Vale, pues venga. ¿Cómo lo hacemos?
¿Y ahora qué? Pues eso quiero saber. Mira, empieza tú con Gilly allí. ¿Y si no me sale del Pepe? Pues a mí me apetece. Venga. Venga, que ese fijo que es una historia. Ves unos matorrales intactos en una zona silenciosa. Sus sombras cambiantes podrían ocultar huellas. Va. Mirando en las oscuras profundidades de la espesura, te topas con los ojos de otro. Los jojos. ¿El jojo? Los ojos de un orco. Joder. Oscuros pozos de desprecio y odio. Te miran. Has encontrado a un aliado de ladrones. Haz Ole. una prueba de... ¿Qué es un arbolito? Arbolito, mira, lo tienes Sabiduría. en sabiduría. Mira, y tienes aquí para poder descartar y ayudarte. Vale, ¿y ahora cómo hago eso? Vale, pues saca 2 cartas de sabiduría, a ver Dos. cuántos... Un éxito un éxito. y una hoja. Vale, y aquí ¿qué te dice? Cuando hagas una prueba de sabiduría puedes descartar esta habilidad para añadir un éxito. Pues Vale, pues vale. otro. ¿Vas a ¿Esto gastar qué es? hojas? ¿Descarto? Sí. Descarto. ¿Vas a gastar alguna hoja? Yo creo que sería mejor, ¿eh? Descartar por lo menos una, ¿no? Y tener 3 éxitos, ¿no vaya a ser? Vale. Vale. Venga, pues 3 éxitos. 1, 2 y 3. Confirmar. Entras en la espesura y el orco cae hacia atrás, con lo que queda atrapado en la maraña de ramas. Ole. Con un destello de acero te lanza una estocada y luego sale corriendo, Ole. dejando una pista sobre la dirección de la guarida. Ha dejado caer su cuchillo, así que lo recoges para inspeccionarlo. El metal oscuro y quebradizo tiene el aspecto tosco y característico de la forja del Monte Gram. ¿Cómo han llegado estas criaturas tan lejos de su inmundo y distante hogar? ¿Y por qué? Aumenta la erudición en 1. Bien. ¿Qué es eso? La erudición es la experiencia. Vale. Venga, sigue. A continuación retiras esta ficha de búsqueda. Vale. Las pistas que habéis reunido y los enemigos a los que os habéis enfrentado os hacen temer que esto no es una simple guarida de exiliados y delincuentes. Esto a lo que os estáis acercando es una fortaleza, aunque sea de creación reciente. Vuestros temores, por desgracia, han demostrado ser ciertos. En este lugar se sirve a un propósito y un amo más siniestros. Y un amo más siniestro sería Sí. en Sí, singular, bueno. no en parte. Aumenta la erudición en 1, rastros por encontrar 1. Fenomenal. Venga, pues continuamos. Vale, pues ya está. Venga, pues ahora voy yo. Voy a hacer esto de aquí, ¿vale? Y si no me sale a mí y quiero continuar con el otro, ¿quién he hecho yo? ¿A Gimli? Pues solamente te vas a poder mover. ¿Quieres atacar aquí? ¿Y dónde estoy yo? Aquí, fíjate. En el culo del mundo. No, venga. Vale, venga. Voy con Bilbo. Bilbo, vamos a intentarlo ahí. Otra vez. Venga. A ver. Es esto, ¿no? Sí. Los juncos podrían esconder huellas entre sus tallos. Venga. Regresas a la ciénaga intentando en vano no mancharte de barro. Haz Vale. una prueba de la mierda esa de bota. Es un cuerno, no es una bota. Que eso es una bota, no es un cuerno. Que es un cuerno. Míralo bien, es un cuerno. Que no es es el un- cuerno de Gondor. Que no es un cuerno, coño, que es una bota, la han dibujado muy mal. ¿Sabes que por eso YouTube no puede crujir? ¿El qué? Por decir palabrotas, ¿no? Anda, pues yo he visto gente que Sí. dice más palabrotas y peores. Venga, aquí dice que antes de interactuar mira la primera carta de tu mazo. Si es una carta, obtén una de inspiración. Solo puedes equiparte con uno de tal. Yo sé que no es, pero bueno, tenemos 2 éxitos. Venga, 1 y 2, eso está claro. Y tengo yo por aquí algo más. Cuando hagas una prueba, si no hay héroes cercanos, puedes convertir... Patatín, patatán. Durante tu turno puedes descartar esta habilidad para que tú o cada uno de los héroes cercanos mováis hasta una casilla. Nada. Es que no tengo nada más. Venga, prueba. 2. ¿Cuántos? 2. Sí. Confirmar. Cagada. Apartas los altos juncos y encuentras huellas profundas en el lodo. Hay piezas de armadura y un gran escudo tirados, descartados por viajeros desesperados cuando empezaron a hundirse en el pantano. Sin embargo, su huida dejó un camino despejado y te fijas en la dirección que toma. Obtén 1 de inspiración, a continuación retira esta ficha de búsqueda. Vale, son 3 y 3, 6. Estoy hasta el tope. Fenomenal. ¿Y qué más? Continúa. Venga, continúa. Después de descartar los demás escondites posibles, estáis seguros de que habéis deducido la ubicación de la guarida oculta. Descarta la ficha de exploración.
Esta, ¿no? Sí. La de ahí fuera, sí. Continuamos. Un árbol crece entre los restos de un fortín. Coloca una ficha de búsqueda como se indica. Venga. Por fin habéis localizado la guarida oculta de vuestro enemigo, albergada en unas viejas ruinas. Sus altas y maltrechas torres están salpicadas por débiles siluetas de centinelas orcos y se adivina más movimiento al interior. Conscientes de vuestra cercanía, se apresuran a preparar las defensas. En cuanto a vosotros, lo único que os queda es encontrar una forma de entrar sin que se den cuenta antes de que terminen los preparativos. Aumenta la erudición en 1, coloca una ficha de búsqueda como se indica. Vale, ya está. Continúa. Objetivo final, infiltraos en la guarida. Infiltraos. Vale. Continúa. Pues venga. Ahora que conocéis vuestro objetivo, os fijáis en puestos avanzados y patrullas que hasta ahora os habían pasado desapercibidos. Continúa. Y ahora a tomar por culo. Coloca Ahora nos vamos para casa ya. Coloca 3 cazadores orcos en la casilla indicada. ¿Cuáles son los cazadores? Los que tienen como la un flecha. arco. ¿Dónde? A ver, ¿dónde es eso? ¿Aquí o aquí? Es que no me espera, queda a ver. claro. Aquí, ¿no? ¿Qué número? Dime el número. ¿200? Espera. 203A. Aquí. ¿Cuánto? 3. Joder. Ya, pues ya podemos finalizar esto, que si no... Que no van a finalizar. Nosotros no van a finalizar. Nos van a pegar una jarta de joyas que nos van a dejar hecho polvo. Vale. ¿Ya? Sí, ya. Continúa. Que se acabó. Anda, espérate, que hay 2 ojetes. Hay 2 ojetes. Vale, pues 1 y 2. Y ya con eso es mi segunda acción. 1 y dale ahí. Un árbol crece entre los restos de un fortín. Venga. Es alto y robusto y probablemente bastante viejo. El fortín en ruinas a su alrededor parece aún más antiguo. A través de las hojas ves cintas brillantes atadas a las ramas altas, cada una con una cajita colgada. ¿Qué podría ser? Haz una prueba de agilidad. Sí. 2. Vale, pues un éxito. Vale, aquí gasto esto. Vale, y... Venga, 2 éxitos. ¿Superada o fallada? Superada, porque pone 2 de agilidad, así que superada. Te encaramas a la copa del árbol hasta que logras alcanzar una cinta del color del amanecer. Abres la pequeña caja colgada y encuentras una nota, tal vez un deseo o una oración. Debe ser parte de las tradiciones de algún pueblo cercano. Decides que prefieres no llevar... Joder, qué mal dicho está esto. Decides que prefieres no llevártela, ya que no te pertenece, y vuelves a dejar la caja donde la encontraste. Aumenta la erudición en 1, a continuación retira esta ficha de búsqueda. Vale, fenomenal. Vale, Pues ya está. Vale, pues venga, juegas tú. A mí me queda aquel, pero juegas tú ahora. Estamos a nada. Ese es el punto. me la pela. Ese es Mira el dónde punto. estamos, mira todo lo que hay aquí. Qué mal. Es que si me meto ahí, o sea, me la... Te destrozan. Y este es... no hago nada, tampoco. Una vez por ronda, después de descartar una habilidad, puedes obtener... Es que este me da igual. 1 y 2. ¿Y qué hago aquí ya? Que no hago nada. 1, 2, 3 y No, 4. Espérate. 1 y 2. Y te puedo atacar, ¿no? Sí. Atacaré Mira, y... no ataca. ¿Cuál es ese? Cualquiera. No, Sí, dale. ¿es este? Sí, es ese. No, pero es que ahí no Ah, aparece. bueno, espérate, que es el de la flecha. Sí, cualquiera. Dale a cualquiera y ya está. Bien. Vale, Vale. 3 de vida. ¿Y ahora qué? Pues ahora le atizas, sacas ahí... ¿De cuánto es eso? 3 de vigor, ¿no? Creo que Vigor. tu espada es de vigor. Sí, es de con vigor. Son 3. Un éxito, que no se ve. Una hoja. Y perseguido. ¡Oh! Debilidad. Vale.
Vale, pues paga una hoja, ¿no? Para tener 2 éxitos y pegarle 5 impactos. Y te lo cargas. Espérate, porque mira, aquí tengo la carta de un Claro. éxito, 2 impactos, 2 éxitos, 5 impactos. Por eso gasta una hoja, una de inspiración, Vale. y le haces 5 impactos y te lo cargas. Eso. Vale. No lo estáis viendo lo de la tablet, pero es que Uno, ya dos, no tres, podemos ponerlo porque cuatro, si no... 5 eran, ¿no? Sí, 5. 5 impactos Aplica. y aplica. Con Y te cinco. da uno de inspiración, creo. Retira un trasgo del pozo. Tú o tu héroe cercano tenéis uno de inspiración. El que has gastado, Este era aquí, ¿no? sí. El que has gastado, pues lo vuelves ¿Lo a has recuperar. retirado? ¿El bicho? Sí, ya está fuera. Continúa. Vale, y ahora queda Gimli. Bien. Venga, Con 2 cojones. Vamos ahí. 1 y 2. Venga, vamos ahí. Aquí. Ataca. A ver, son todos iguales, ¿no? Todos iguales. Esos son los del acto. Con fecha. Estos. Hostia puta. A ver. 7 de venga, vida, vigor. 7 más 2. Vigor, ¿no? Vigor. 4. Venga. Y una de sabiduría, una hoja. Vale. Ese nada. Hermandad. Y otra hoja. Uf. Un. Pam, 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 pam. Mira, si cojo una de estas son 2 impactos. 6 impactos, ¿no? 6 impactos. Venga, pues 6, si se queda en una, me cago en su puñetera madre. Ah, no, espera, que tengo Tiene- por ahí tiene una- hendidura, ¿no? Hendidura. Hendidura, no, hendedura. Hendedura. Le marco hendidura, que le... ¿Y cuántas? 6. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le he dejado 2 de vida a uno. ¿Puedes atacar al enemigo? No, el ¿Puede enemigo... atacar al Sí. enemigo? Sí. Toma. Un orco dispara varias toscas flechas a la vez, que sirvan en el aire. Agilidad. Anulado por Agilidad. agilidad. Saca 2. Espérate, esto va... Ahí, donde lo tienes. Espérate, porque yo tenía por aquí cosas de daño. A ver, ¿eso qué haces? Reduce tu agilidad en uno. Si vas a no, eso no. Aquí tengo esto. A ver. Sí, pero descansar no puede haber nadie. Salvaguardar. Descarta esta carta para evitar 3 de daño o miedo a un héroe que esté en tu casilla. Vale, eso lo puedes usar. Para quitarte... Pero te come 2 de miedo. Eso sí. ¿Por qué? Si me quita 3. Ah, bueno, después pues puedes quitarte lo que tú quieras. 2 de horror, o sea, 2 impactos y 1 de miedo. Eso ya... Pero es que tengo aquí más daño. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes ahí mucha pupa. Y tu aguante es de 6. Tu aguante es de 6. Pues no sé. Si te digo la verdad. Pues me quito los 3, ¿no? Porque Las 3 de daño, sí, comete 2 de miedo y ya está. No pasa nada. Sí. Después ya, si conseguimos ¿Qué descansar... tengo que hacer ahora? Pues ahora descartas esta carta. Vale. ¿Vale? Se va ahí. Y 2 de miedo que te tengo que dar boca abajo. No, boca abajo no, porque no lo pone boca abajo. Así que tienes que leer 1. Animadversión. Buah, verás. Cada uno de los otros héroes sufre 1 de miedo boca abajo. A continuación, descarta esta carta. Muchas gracias. Toma, y yo también me lo como. no Vale, te jodes. venga, pues 1 de miedo, otro de miedo, otro 1 de miedo por aquí y Ya. 1 de miedo a Aragorn. Y ahora te tengo Tengo que dar... 2. ¿Ya? ¿Ya tienes 2? Y te queda el otro de miedo. Desolación. Pon esta carta boca abajo. Vale, pues ya está. ¿Ya? No, pero este se ha puesto a Aragorn, se lo tienes que poner a Gimli. ¿Por qué? Porque es Gimli. Sí. No. Espera, no pasa nada. Espérate.
Gimli, claro. Sí, está bien, ponlo aquí. ¿No? ¿Cómo que no? Gimli tiene que tener dos más. ¿No? ¿Tenía ya miedo? No. Pues entonces tiene que tener dos. Ya está bien. Venga, correcto. Confirma. Ya. Vale, ya. Venga, vamos con Legolas. Voy a atizar a este. Venga, pon ahí. ¿Quién? A ese. Uno de flecha. De lanza. Venga. Venga, lo ataco. ¿Con qué le ataco a este? ¿Con qué le ataco? Con agilidad. Venga, un impacto. Dos impactos. Eso va a ser tres impactos. ¿Cuánto tiene? 3. Vale, pues con 5 impactos me lo cargo. Sí. Pues, a ver, pues tengo 2 éxitos, así que son 5 impactos. Adiós. 1, 2, 3, 4 y 5. Aplica. Confirma. Vale, pues este se va para su casa. Retira un rasgo de pozo. Tú o tu héroe cercano Va. tenéis una de inspiración. Y luego busco el toque. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está. Vale, y ahora me muevo. ¿Vale? 1. Voy a retirar esto. Dale. Voy a retirar. A ver si me deja. No, Una enjambre no me larga deja. se retuerce sobre el suelo, formando una alfombra pálida. Buscar o cancelar. No, cancelar no puedo porque requiero de una acción que no dispongo. Y 2. Venga, va. Ya está, ya no podemos hacer nada más. Dale al relojito de arena y hemos perdido la partida, fijo, vamos. Finalizar. Finalizar la fase de acción. Sí. Confirma. Fase de la sombra. Venga. Tu comunidad está preparada para enfrentarse a la sombra. Cada héroe obtiene 1 de inspiración. Vale, yo estoy aquí, están las trancas. 1 Gandalf y 2. es el que peor está. Y por este está la vuelta aquí. Venga. Continuar. Mover 1. Ataca a Legolas o al héroe más cercano. Mover 1. ¿Quién es mover 1? Estos, por ejemplo. No, estos. Es este el que se ha marcado, ¿no? Ah, sí, ¿Y ese quién es? estos. Son eso. Sí, pues eso es ataca a Legolas o al más cercano. Pues a nadie. 1. Mover 1, ¿no? Pues mueve 1. Sí, y ataca a Legolas. Sin objetivos. Legolas está aquí. Sin objetivos. Próximo. ¿Y cómo se considera el más próximo? Ahora mismo adyacente. Sí, este es el más próximo, pero no puede atacar porque no tiene un ataque a distancia. Así que sin objetivos. Aullando un feroz grito de guerra, el orco carga contra ti. Mueve 2 casillas hacia el héroe más próximo. ¿Ese quién es? Aragorn. Mover 2, ataca... ¿Qué es eso? ¿Quién le toca? Este. ¿Dónde está? Ese. Al héroe más cercano. A Legolas o al héroe más próximo. Allí. Mover, ¿no? Sí, mover 2. Bueno, uno le hace falta. Vale. A Gandalf. Atacar, ¿no? Atacar. ¡Toma! El trasgo te ataca con persistencia tenaz y puntería letal, anulado por el cuerno. Vale, dice que... 2 de daño. Bien, ya lo dice Bota. Dice, antes de sufrir ataque de zarpazo o miedo, puedes gastar una de inspiración para evitar un daño. Son 2. Vale, pues voy a apagarlo, ¿vale? Y me como su... Y dice, pone esta carta boca abajo. Vale. A menos que diga lo contrario, las cartas hay que leerlas, ¿vale? Las de daño. Confirmar, ¿no? Confirmar. El de la espada esa que está anillada, aquellos. ¿Sí? Mover 2, ataca a Bilbo al héroe más próximo. ¿Y Bilbo dónde está? Pues tenemos aquel y tenemos este. Evidentemente que venga por mí, que ya bastante tiene esto. Bilbo está a lo suyo, sí, está a lo suyo. 1 y 2, ¿vale? Y atacan. ¡Toma! Un enclenque el trasgo da un grito que casi te hace estallar los oídos, tratando de hacerte perder la calma. Te mantienes firme mirando con frialdad a la patética criatura. Anulado por... no sé qué es eso, por brío. Brío. Vale. 3 de miedo si no sufres daño. Vale, ni espera, primero brío.
1 y 2. Vale, pues entonces con esto pago 1, me quito de uno de miedo. ¿Y te quedas con algo? Estoy jodido. Pero muy jodido. Tengo 3 de miedo, 3 de miedo aquí. ¿Pero te has quedado con algo? ¿Eh? Porque 3 de miedo. Si no sufres daño ni miedo por este ataque, obtén 1 de inspiración. Es que has empezado No a... sufres daño, sí, pero es que voy, si no sufres daño ni miedo, pero es que voy a sufrir 2 de miedo. Espérate, he sacado 1, ¿vale? Bien, que he pagado 1 de inspiración, me he quitado 1 de miedo y voy a quitarme otro porque antes de sufrir miedo puedes gastar 1 de inspiración más, ¿vale? Para evitar otro de miedo, con lo cual me voy a comer 1. A ver qué dice. Descarta una inspiración. A continuación pone esta carta boca abajo. Vale. Vale, eso confirmo. Confirmar, ya está. Por lo menos no me da... Joder, me he quedado tieso, ¿eh? Ahora el del león. ¿Dónde está el león? Mover ¿Qué león? 3. El perro. Ese asqueroso. ¿Hacia dónde? Ataca a Gimli o al héroe más próximo. Se mueve 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿A quién quieres? Me da igual. Estoy fastidiada igualmente. 1, 2 y 3. Venga. Aullando con una sola voz, la bestia y su jinete golpean y se alejan trazando un círculo. Haz una prueba de la bota para anular. Venga. ¿Y cuál es la bota? A ver. Saca 4 cartas. Una hoja. Otra hoja. Un éxito. Y otro. 2 éxitos. Vale, si pagas 1 de inspiración no sufres daño. Hasta ahí. Vale. Mira, esto es lo que has sacado. Te pone aquí 3 de daño. Después de este ataque aleja a esta banda de enemigos una casilla de ti. Vale, fenomenal. Pues paga uno de inspiración. Vale. Y este se va 1. ¿Para dónde? ¿Le ponemos aquí? Una casilla pone. Aquí, por ejemplo. Venga, ven aquí. Cada héroe que esté en la oscuridad sufre 2 de miedo, anulados por... no sé qué es esto, por brío. No estoy en la casilla de 2 de oscuridad. No estoy en la casilla de oscuridad, así que no pasa nada. Pero alguien, dice cada héroe. Que esté en la oscuridad. Sí, pero es que creo que la oscuridad es esto de aquí. No sé. Sí. Sí, bueno. Continúa. Las sombras se tornan más oscuras, más la esperanza aún perdura. Buah. La amenaza aumenta en 11. Adiós. 68. y el máximo 64. Venga, lee que esto ya está. Con el finiquitado. bosque atestado de enemigos debéis abandonar la esperanza de encontrar a los ladrones antes de que les adviertan de vuestros planes para detenerlos. Lo intentaréis de nuevo por la mañana, cuando hayáis recuperado las fuerzas. Continúa. 1 de erudición. 1 de erudición. Vuestro enemigo ha demostrado ser más peligroso de lo que esperabais. Incapaces de continuar vuestra búsqueda, os veis obligados a reagruparos y descansar un poco. Después de 1 hora de sueño, os levantáis y continuáis con la búsqueda. Y antes de que amanezca, encontraréis el fortín de los ladrones y lograréis colaros en él sin que se den cuenta. Los héroes no han logrado coger desprevenidos a los ladrones. Tendrán que enfrentarse al líder de los bandidos en desventaja. Aumenta la erudición en 1. Cada héroe recibe 3 de experiencia. Vale. Dale a continuar. Y ya está. Y ya con esto pues hemos Se ha quedado terminado. la pantalla negra. No. Mira. Capítulo 2. Capítulo 2. Le damos a continuar. ¿Y qué pone ahí? La guarida de los ladrones. Capítulo 2. Capítulo 2. Es imposible, es que era imposible. Estaba muy lejos ¿Y para para qué hacer eso. pones de ahí. guardar y salir ya, no? Sí, pero... Ah, lee ¿le ahí. quieres leer Sí, lee ahí la y- introducción del capítulo 2? La guarida de los ladrones. Habéis franqueado los muros ruinosos del viejo fuerte sin ser vistos. Tenéis la oportunidad de acabar con su puesto de avanzada, pero el enemigo es demasiado numeroso para neutralizarlo. Debéis localizar y derrotar a su líder.
La próxima aventura tendrá lugar en un tablero de batalla. Sí, que es un cuadradito. Las Quebradas del Sur, pone ahí en el... Sí, es un cuadradito, no es todo esto desaparece y es un cuadrado que veremos más adelante y ya estaría. Vale, pues este ha sido el primer episodio de este episodio de este escenario que tiene miga, tiene bastante miga. Tengo que ver lo del tema de la experiencia, ¿vale? Porque ya no, sinceramente no me acuerdo cómo funcionaba lo del tema de la experiencia. Creo que era para poder comprar, para hacer mejoras en las armas y demás historias, pero no me acuerdo. Tengo que mirarlo, tengo por aquí la referencia a reglas y demás, es que no me acuerdo. Perdonadme, pero eso ya no me acuerdo. Bueno, total, que habéis visto que se nos ha complicado de mala manera, creyendo que estaban en otros sitios las pistas, que al final no ha podido ser. Pero bueno, aquí está. ¿Algo que decir? Nada, porque luego me dices que nos van a quitar el vídeo. Así que de momento, ¿qué te va pareciendo el juego? Cierra, como dice tu hija, cierra cremallera o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué te va pareciendo el juego? No sé. Lo dejo ahí. Le gustan los wargames, o sea, eso está clarísimo. A ella le van más los wargames que estos. Y al principio sí, parecía que le molaba y tal, pero a medida que ha ido evolucionando... Me parece muy lento. Es muy lento. Me parece muy lento, un poco aburrido, sí, pero porque creo que es la lentitud y la cantidad de... No voy a decir. Dilo. La cantidad de mierdas que hay que tener en cuenta para pegar a unos bichos, que lo fácil que es decir, esto, ataco, fuera. Como el Gloomhaven, ¿no? Que era súper rápido en eso. No, es que esto es sacar cartas, luego para nada. Sí, porque al final te atizan, ¿no? No, bueno, esa es la cuestión del juego, pero que no. No. Lo he dicho, ella es más de wargames y de juegos... Y de pegar más hostias, esto no sí, pega hostias, esto es más tipo estrategia. Ahí está. No, hay que pegar hostias. Exacto, a ella le gusta o un wargame o bien tipo Gloomhaven, que es ir a saco y no complicarse la vida. Pero bueno, yo lo intentaré continuar, ¿vale? Para que veamos el final de esta campaña, que son más de 20 horas. Lo que pasa es que fijaros, si ya con estos vídeos ya se nos ha ido 3, fijaros lo que nos va a quedar, nos vamos a ir a 60. ¿3? Sí, se nos ha ido 3 horas aproximadamente. En 4 o más. Bueno, pues nada, lo dicho, lo voy a dejar aquí. A mí sí me gusta este tipo de juegos, pero oye, cada uno ya sabemos que tiene sus gustos. Así que nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, ya sabéis, suscribiros al canal, completamente gratuito. Y nos podéis ver en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en YouTube, en Tito, en el Tito ese. Tú, que te vas por el Tito. Por el Tito, pero no salgo bailando. ¿Vale? Entonces nos podéis ver por todos lados. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias. Adiós. Hasta luego.